Ha surgido en las últimas horas una controversia sobre si se trae la DEA, si la DEA se fue o sigue aquí. Rodrigo Paz dice sigue aquí, nunca se fue. Y Tuto Quiroga anoche dice en el programa de Unitel, voy a traer a la DEA y voy a hacer esto y lo otro. A ver, ¿cómo tendría que ser la cosa? ¿Cuál es la realidad, tú que has investigado este tema? Sí, bueno, a ver, veamos algunos antecedentes, ¿no? Para la llegada de la DEA a Bolivia, no sé desde cuándo habrá estado, pero sobre todo se da con mucha fuerza en la década de los años 90. Así es. Pero ya desde los años 50 del siglo anterior empezó a surgir un discurso médico-jurídico contra el consumo y las drogas. Al principio se dijo que era un acto delictivo, fueron pasando los gobiernos, las décadas, sobre todo está hablando de los gobiernos en Europa, en Estados Unidos, se dijo que el consumidor era un enfermo, ¿no? Pero posteriormente vino la guerra de Vietnam, el consumo muy masivo de la marihuana, estaba lo del opio, que ya fue décadas anteriores un tema de conflicto con China, y se llega a la década de los 60, cuando Estados Unidos señala que es un peligro, ¿no?, para su estabilidad. Y ya en la década de los 80, con Reagan, 80-90, se habla de la guerra contra las drogas, ¿no? A partir de ahí ya se hace una política de interdicción global y la DEA se va a instalar en diferentes países. Hay el Plan Colombia, también en el caso de Bolivia se habla de la erradicación cero, y la DEA se instala en Bolivia con el objetivo de colaborar en la erradicación, pero también hay unos programas complementarios para que las personas entiendan un poquito, ¿no? Viene el tema del desarrollo alternativo. Así es. Se dice que se erradica, pero esos cultivos o esas tierras erradicadas podrían dedicarse a plantar plátanos, palmito, piñas. Que es un poco lo que hay actualmente lo que se ha estado en haciendo, Cochabamba, ¿no? Sí. Son programas exitosos, generan ingresos, pero lo que sucedió es que la presencia de la DEA en Bolivia hay que evaluarla. Ahora, aquí vienen los datos son bien crueles, la estadística es bien chinchosa. A ver. 1994, 1995 se da en el país el boom de los cultivos excedentarios con la presencia de la DEA en Bolivia. Se llega a plantar 54.000 hectáreas con la DEA en Bolivia. Y ya se sabía desde antes que no éramos un país de tránsito, el tercer productor de cocaína. Entonces 1994, 95, 96 se da un boom impresionante con la DEA aquí, y resulta que es cuando más se transforma la hoja de coca en cocaína. A ver, entre paréntesis, Manuel, porque me surge aquí la DEA también es promotora de la transformación de la hoja de coca. O sea... Sí. Y hay que dar algunas explicaciones. Está surgiendo algunas cosas muy, muy interesantes en el mundo, ¿no? Por ejemplo, se dice que Estados Unidos es el abanderado en la lucha antidrogas, y han empezado a surgir estudios, libros, autores, investigaciones preciosas, y dicen, pero dentro de Estados Unidos están los carteles, ¿no? Hay carteles norteamericanos que se quedan con la torta, la tajada más grande de la torta. Más o menos, ¿cómo es la cosa? Para que te vayas dando cuenta. Hubo un caso se llamó el caso Irán-Contras, te vas a acordar. Sí, claro que me acuerdo. ¿No? Oliver North, creo que era, Oliver North, un militar norteamericano que va a juicio, y él declara que se había utilizado cocaína incautada para financiar a la contra sandinista. Fue todo un escándalo. Y ahí ya se supo que el negocio del narcotráfico es un negocio que involucró a la gestión norteamericana. O sea, en el tema del narcotráfico no hay escrúpulos, ¿no?, cuando se trata de negocios. Entonces, volviendo a lo de Bolivia, si el año 95 se produjo 54.000 hectáreas, y en esa época legalmente eran 12.000 las que permitía la ley 1008. Así es. Puedes tomar en cuenta que más o menos eran 32.000 hectáreas de coca, hoja de coca,
ilegal que se producía en Bolivia bajo el control y la administración de la DEA. Ahora bien, te estaba indicando que cuando estaba la DEA, entonces había el paraguas de la guerra contra las drogas, ¿no? O sea, la política norteamericana que estamos combatiendo, el Plan Colombia, en Bolivia Coca Cero, etcétera. Se instala la DEA, ¿y cuáles eran sus mecanismos de la DEA? Primero, tenían un control absoluto de las pistas de aterrizaje en Cochabamba, en el Chapare. Las bases de la Fuerza Aérea prácticamente estaban bajo control de la DEA. Tenían los helicópteros. Que se hablaba de Chinaota, ¿te acuerdas? Claro, los helicópteros, los aviones Hércules donados por Estados Unidos, eran administrados por las fuerzas norteamericanas. Así es. La DEA pagaba un segundo sueldo a todos los funcionarios de la lucha antidrogas. Los famosos plus, ¿no? Los famosos doble sueldo, los plus, les pagaba a los funcionarios militares de la tarea conjunta, los Diablos Rojos, los Diablos Azules, les pagaba a todo el personal policial involucrado en la lucha antinarcóticos y a los civiles, es decir, a los buzos, los informantes, los agentes. Entonces, la DEA tenía además un sistema de inteligencia superior y previo a la policía. Todo lo que se hacía en tema de narcotráfico se informaba primero a la DEA y la DEA, si quería, filtraba a las autoridades policiales. Entonces fue una época escandalosa desde mi punto de vista, donde Bolivia perdió soberanía, pero el fin último, que era la reducción de la producción de cocaína, no se cumplió. Entonces, y están ahí los datos estadísticos, ¿no? Y los datos estadísticos provienen en esa época, de la misma DEA, y posteriormente, a partir del año 2000, ya empieza a ser el monitoreo de la ONUDC, de la Oficina Especializada de Control de Sustancias, de monitoreo exclusivamente de las Naciones Unidas. Entonces, no son informes ni siquiera de las Naciones Unidas, son informes oficiales de la DEA. Entonces, en ese contexto, hablemos ahora al tiempo actual. Estados Unidos y el negocio ha cambiado. En este momento la preocupación de Donald Trump tiene una palabra, y no es cocaína, es fentanilo. Y está marcando el tema del fentanilo, su relación con México. Le acusa a Estados Unidos, incluso a Canadá, a México de ser los principales suministradores del fentanilo que está entrando a Estados Unidos y está matando a sus ciudadanos, porque es una nueva droga. Es tremenda. Es tremenda. Es como anestésico, ¿no? Es un anestésico, pero al mismo tiempo lleva un medicamento, un veterinario para caballos, o sea, es atroz, es terrible, ¿no? Pero Estados Unidos es uno de los principales productores porque es una droga sintética. Entonces, ahorita la visión de Estados Unidos es distinta con Donald Trump, es su guerra contra el fentanilo, regular las relaciones que tiene con México, con sus fronteras, y ha pasado a un otro nivel, a señalar que van a ser declarados los carteles organizaciones terroristas. Distinto a lo de Ronald Reagan en los 90, si te das cuenta, otro escenario. ¿Cómo es la relación del negocio? 1 kilogramo de cocaína en Bolivia, pongámosles un precio de $5.800, casi $6.000, ¿no? Eso es lo que se produce en Bolivia. Una vez que ese kilo de cocaína traspasa, por ejemplo, a la frontera chilena, se duplica, se vuelve $1.200, no, $12.000 ese kilo de cocaína. Si ese mismo kilo de cocaína llega a Ámsterdam, llega a Escocia o llega a un país africano, el precio puede estar bordeando los $120.000. Es más, si eso se lo vende al raleo, que es como se lo vende, ¿no? Pues se lo corta, se lo despedaza, se puede llegar hasta obtener $200.000 por kilo. Entonces, ¿cuál es la proporción? En Bolivia se queda el 0,5% del valor internacional. Si es que llega a estos países donde está el consumo de la cocaína boliviana, no estoy diciendo Estados Unidos porque ya no hay esa relación directa, entonces tú tienes que en Bolivia circula o se queda el 5% del valor
de esa Ahora cocaína. la cocaína boliviana va al Brasil, ¿no? Va al Brasil, está yendo con mucha fuerza a Australia. Hay una movida en el mercado. Antes te hablaba que Estados Unidos era un consumidor fuerte, Australia le está haciendo mucha competencia. Australia es un país y es un continente, Oceanía, donde se ha disparado el consumo. Debe haber razones culturales, no tengo mucha información. En el caso del consumo de la marihuana, tratamos de no investigar mucho, pero Chile es el tercer consumidor mundial de marihuana y es nuestro vecino. Y México, chico, está provisionando marihuana a Chile, el tercer consumidor mundial. O sea, son datos que cuando te vas enterando, empiezas a explicarte además las razones económicas. Bueno, entonces volviendo al tema de la DEA, y a Donald Trump y a Tuto Quiroga. Resulta que en este momento pedirle que venga la DEA tendría que ser parte ya de una estrategia nacional que hablamos, sí. Debería estar subordinada a una estrategia nacional. Que no existe la estrategia. Que no existe. Y debería tener, si es que es una colaboración, tendría que tener un marco legal, ¿no? Porque todo país debería poner condiciones. No sería el retorno de la DEA en las mismas condiciones. Porque en primer lugar ya no hay los helicópteros norteamericanos ni las aeronaves. ¿Qué se han hecho todas esas cosas? Es interesante. Los Hércules creo que están ahí, algunos funcionando. En el caso de los helicópteros, como eran naves norteamericanas, se le prohibió al gobierno boliviano poder solicitar el tema de los repuestos y el mantenimiento técnico a Estados Unidos, porque además Evo Morales expulsa el año 2008 a la DEA. Y al expulsarle a la DEA se quedan los helicópteros. Pero sin repuestos. Sin mantenimiento y sin repuestos. Y durante muchos años el gobierno boliviano contrató algunas empresas que no eran bolivianas para que les haga el servicio de mantenimiento. Una de ellas fue una empresa de un peruano. Y hubo todo un acto de corrupción, porque esta empresa peruana tenía que hacer el mantenimiento, incluso dotar de repuestos a los helicópteros, y ese es el caso que te he comentado en un anterior programa de la UELINC. De la UELINC. La unidad de lucha contra el narcotráfico, que estaba a su cargo del mantenimiento de los helicópteros. Entonces, se fue la DEA y los helicópteros están ahí. Algunos ya fuera de servicio, otros los charquearon, como se dice, es decir, desmantelaron todo. Para que funcione uno o dos que estaban medios mal, fueron desmantelados, charqueados, se les sacó los repuestos para esto. Uno para poner al otro. ¿Cuál es el resultado final? Que actualmente la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, que tiene una unidad especializada, con avionetas, aviones, parecería que tuviera su propia fuerza aérea. También se supone que han incautado de la policía. Estamos hablando de que la policía tiene tienen hangares donde tienen avionetas incautadas, creo que hasta helicópteros incautados tienen, lo cual ha incomodado mucho a la Fuerza Aérea, ¿no? Porque ha dicho cómo la policía va a tener este tipo de aeronaves. Bueno, la eterna, ¿no? La eterna pelea. Militares y policías. Resulta bueno que en este momento la Fuerza Especial está muy limitada con helicópteros. Los últimos helicópteros, creo que hay algunos que están funcionando, pero las grandes operaciones que alguna vez se hizo fueron durante el gobierno de Evo Morales, y creo que una u otra con Eduardo del Castillo, porque llegar, por ejemplo, a factorías en el Parque Noel Ken Mercado, si no llegas en helicóptero, estás perdido. No puedes entrar. No, además tardarás 2 semanas en llegar, ¿no? Porque tienes que entrar por monte, por río, por lo que sea. Pierdes el factor sorpresa. Entonces no puede haber una fuerza de lucha contra el narcotráfico que no tenga helicópteros, ¿no? Pero en Bolivia sí, hemos llegado a una situación de desastre total. Entonces, el retorno de la DEA o la nueva llegada de la DEA tendría que ser con una serie de especificaciones y tendría que haber una autorización del gobierno de Trump que diga que la DEA va a venir a Bolivia. Pero eso significaría qué cosa le das a la DEA de ventaja, porque aquí hay una relación costo-beneficio. A cambio. Claro. Yo te ayudo, pero a cambio tú haces ustedes esto. ¿Qué me dan? Exactamente. ¿No? Bueno, lo ha sugerido
Tuto Quiroga, me parece, en alguna medida ayer, que se van a retomar algunos acuerdos. Habrá que ver, porque una cosa es decir en campaña algo, pero ya cuando entramos a analizar técnicamente, la relación costo-beneficio es complicada. Además que Donald Trump ha vuelto a desertificar a Bolivia hace 4 o 5 días atrás. Somos un país no certificado en la lucha antinarcótica. ¿Y puede volver la DEA un país desertificado? No. Por lo menos este año no va a pasar eso. ATPDA. Era. Ahí viene el tema del conocimiento. Mira, ATPDA significaría que podamos exportar textiles, artesanía, ¿no? 0 impuestos. Sí, te cuento que haciendo un estudio de la ciudad del Alto, las capacidades productivas, casi el 60% son comerciales. Un 20%, 25% son industriales productivas y el resto son servicios. Esa es la capacidad instalada en el Alto. Es decir, son ferias, como la 16 de julio, que hay en todas las zonas, una herencia que viene del área rural, porque siempre ha habido ferias de camélidos, sí. ¿No? ATPDA, yo no lo veo por lo menos en 5 años, hasta que desarrollemos una capacidad productiva en el Alto. Es decir, ahorita no producimos mucho en el Alto. Sí, hay metalurgia, sí puede haber construcción, ¿no? Joyería. Joyería, transformación, pero hasta que lleguemos a un nivel y en una cantidad aceptable, no hay ATPDA con Estados Unidos. O sea, entonces, es una propuesta demagógica la de Tuto Quiroga, porque necesitaríamos además que Estados Unidos deje de considerar a algunos carteles como terroristas. Y en este momento seguramente Estados Unidos quiere declarar como terroristas a los carteles brasileños y por ahí incluso a alguna organización boliviana. Entonces, las condiciones políticas no están dadas, técnicas, yo no veo por ningún lado. Manuel, ¿por qué dice Rodrigo Paz, nunca se fue la DEA, todavía está aquí? ¿Por qué dice eso? Es un tema que el candidato tiene que explicarle al país, porque el año 2008 Evo Morales expulsa a la DEA. Sí. No, y su expulsión lo hizo en calidad de presidente, con todas las formalidades del caso, rompió relaciones con Estados Unidos, expulsó al embajador de entonces, sí. Hubo reciprocidad, y finalmente Evo Morales asumió una estrategia nacional de lucha contra el narcotráfico. Sí. El Estado boliviano, llámese plurinacional o lo que sea, es el absoluto responsable de todo lo que pasa en Bolivia en términos de narcotráfico. Si Rodrigo Paz ha hecho esa declaración, significaría que la DEA se ha hecho la burla del gobierno boliviano. Si lo dice, tendrá algún momento que explicar de cómo sabe, cuál es su fuente o finalmente en qué se basa, porque sería una vulneración. Yo no estoy defendiendo a Evo Morales para nada, tú me conoces, pero sería una vulneración a una decisión soberana que tomó el gobierno boliviano. Y la presencia de la DEA, el hecho de que diga nunca se fue, y lo diga tan categóricamente Rodrigo Paz, es grave, es un tema delicado. Es un tema delicado. ¿No? El tema de la NAS también, ¿no? El tema sí. de la NAS. O sí. sea, DEA-NAS. Era todo un conglomerado, ¿no? Además, el desarrollo alternativo. El desarrollo alternativo. Sí, y... bueno, que en realidad ahí quedó, ¿no? O sea, sí. Tendríamos que volver a hacer una normativa para que pueda venir la DEA, no es que vengan nomás. No es como dice, va a volver sobre la marcha, además. Pero además hay otro problema, ¿no? Es que, de acuerdo a las afirmaciones que ha hecho la Oficina de las Naciones Unidas para el Control y Monitoreo de los Cultivos, dice, en términos generales, que fuera de la presencia de la DEA, el gobierno boliviano ha hecho un buen papel en la lucha contra el narcotráfico. Sí, inclusive lo han aplaudido en ciertos momentos al gobierno por no haber tenido víctimas, muerto gente, qué sé yo, en el Chapare, sí. a momento de realizar la erradicación. Sí. Ahora, el tema de que ayer decía Tuto Quiroga que la
coca, esta coca machucada que encuentras en bolsitas, en las tiendas, en el Chapare, es coca de los yungas. A ver, vamos a hablar Eso, sobre eso. él decía, lo que significa que todo lo otro cultivado en el propio Chapare es para la exportación, va al narcotráfico. Bueno, Ya. eso decía ayer. Los datos matan relatos, ¿no? Y mira, tantos años que estoy investigando el tema. Sí, He publicado por eso te he 3 llamado. libros y manejo los datos de manera permanente, ¿no? Conclusión a la que yo llego es que el 56% de la hoja de coca en Bolivia, 56%, independientemente de que sea del Chapare o de los yungas, o de Apolo, o de Yapaquení, de donde sea, va al narcotráfico. 56%. Nos hemos quedado muy estancados, muy obsesionados con que el 93% de la hoja del Chapare va al narcotráfico. Sí, es cierto. Solo entra un 7% al mercado legal de Sacaba. Pero también hay hoja de los yungas y de las otras regiones que también va al narcotráfico. Esto lo puedo decir con datos categóricamente. Bueno, 56%. ¿Sabes lo que es 56%? Es un mundo. Va al narcotráfico de manera permanente y acumulativa, año tras año. ¿Qué pasa con la hoja machucada? La hoja machucada es un cóctel absolutamente que te daña la salud, porque es una hoja que al ser machucada tú ya no puedes identificar si es del Chapare o de los yungas. Porque la hoja... No es que la de los yungas es más gruesita no, y se puede acullicar mejor, es más chiquita, que la otra, exacto, que tiene más gusto, que no sé qué, ya, no sé cuántos. pero ¿cuál es la virtud de la hoja machucada? Ajá. Que ya no puedes establecer cuál es el tamaño de la hoja, porque la hoja machucada está siendo golpeada. Claro, es golpeada, no. Es triturada, es fracturada. Y esto nace de una costumbre de los cambas, que son tan lindos los cambas, que empezaban a pichar y les daba flojera quitar el palito, ¿no? Decían, ¿no? Oye, Colla, ¿no tienes coca despailada, no? Ajá. ¿Qué significa eso? Sin el palito. Entonces, despailada. Despailada, hay que quitarle el palito. El camba, entonces, es tan lindo, culturalmente. Decíamos, es tan rico pichar, pero hay que quitarle el palito, ¿no? Porque el palito es duro y se te clava, no puedes bolear bien. Entonces, los cambas empezaron a exigir a los proveedores coca despailada. Entonces, ¿qué hicieron los vendedores? Dijeron, al camba le gusta la coca, pero no quiere con palito. Entonces, empezaron a quitarle los palitos y lo pusieron en unas bolsitas de té. Esas bolsitas para sumergir. Entonces ahí mismo le pusieron la lejía o el bicarbonato. Entonces, ¿qué hacía el camba? Entonces agarraba la bolsita y se lo metía y ya no tenía que estar mascando uno por uno. De ahí nace la hoja machucada. Bueno, resultados, a lo que voy. Resultados y conclusiones, Manuelito, por favor. La hoja de coca machucada proviene del Chapare, es hoja que sobra, es machucada, es fraccionada y a la cual le ponen una serie de productos que dañan la salud. No sabes qué le ponen, le están poniendo Red Bull, le ponen sabor a chicle, le ponen menta, le ponen una serie de aditivos, ¿no? Para que tenga un mayor impacto. Es una coca que el SENASAC no la controla, nadie le da autorización para su... Sí. Entonces decir que... Pero la están vendiendo en todas las tiendas. Es el boom de la sobreproducción de hoja de coca. Es hoja excedentaria, por si acaso.